Estamos delante de un gran reto. Dios ha puesto muchas cosas delante de nosotros, pero a la misma vez tenemos ya muchos años en el ministerio en América Latina. Y me gustaría que empezáramos platicando un poco qué has visto tú hoy en la iglesia que te ha sorprendido al punto que hace 10 años nunca hubieras pensado que dirías hoy, o nunca hubieras dicho algo hace 10 años acerca de la iglesia que ahora ya no lo dirías, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que quizás hubiésemos estado deseando hace 10 años, por un lado, y que a lo mejor no hubiésemos pensado que se iban a dar o que se iban a dar en un tiempo corto, y otras que quizás ni siquiera nos imaginamos que se iban a dar, ya sea dentro del ámbito de la iglesia o en su entorno. Pensando en la iglesia en particular, hace 10 años quizás yo estaba deseando ver un movimiento más bíblico, más reformado en sus creencias en Latinoamérica. No que no existía una iglesia reformada, pero que se fuera a expandir, que fuera a tomar velocidad y a abrazar el continente. Quizá hoy no pudiéramos decir que ya se dio por completo, pero no hay duda que hay una ola que se ha levantado, que es nueva, que es fresca, donde estas doctrinas que impactaron Europa en su momento, en la época de la Reforma, han comenzado a caminar, han comenzado a correr. Y nosotros vemos gente muy interesada en esta doctrina. En el Polo Sur, Argentina, Chile, vemos gente en la parte norte de América, donde tú estás, de América Latina, en México. Vemos gente en el Caribe, vemos gente en Colombia. Entonces yo creo que eso es nuevo, fresco, bueno, estimulante. Yo hubiese deseado eso hace 10 años, pero yo no estaba seguro que eso iba a pasar. ¿Qué iba a suceder? Y por lo menos por lo menos pudiera decir esto, yo no creía que iba a pasar de una forma tan rápida como nosotros lo estamos viendo, lo cual está siendo ayudado por los medios de comunicación, obviamente. Y estas mismas cosas que estamos haciendo juntos son parte de eso que está ocurriendo. Yo Sí. pudiera decir eso. Sí, y sí, de veras que ya pensando hacia atrás, es sorprendente lo que estamos viviendo ahora, eh, y tal vez hasta inesperado cómo está sucediendo. Al menos yo así lo siento un poco. Yo nunca me hubiera imaginado que Dios estuviera haciendo las cosas que está haciendo ahora. No sé tú, Sugel, ¿cómo lo ves en ese sentido? No, el panorama ha cambiado mucho en las dos cosas que Miguel acaba de mencionar, tanto en la expansión de las doctrinas de la reforma, de la doctrina de la gracia, como dice Miguel, no es que no lo había, pero no a un nivel como lo vemos en este momento. Y por otro lado, nosotros apreciamos mucho la relación de amistad que el Señor nos ha concedido con el paso del tiempo. Y eso quizás, no sé si hace 10 años uno vislumbraba que algo como esto iba a suceder. Hay personas que a veces nos preguntan si nosotros tenemos algún tipo de estructura o qué hemos hecho para hacer eso aquí en República Dominicana, y ha sido simplemente un acercarse y tener amistad. Y nosotros exhortamos a hermanos en América Latina que traten de cultivar ese tipo de relaciones significativas, porque son una bendición para la iglesia y para el mundo. Amén. Ujú. Y ahora es interesante que eso sucedió aquí en República Dominicana, como un mover de Dios, creo, que está impactando a toda América Latina. Y yo personalmente hace 10 años nunca hubiera pensado que aquí en esta isla Dios fuera a hacer algo, empezando con relacionándolos a ustedes dos y a otros hermanos, que luego tuviera un impacto en toda América Latina. Pero ese es el trabajo de Dios, ¿no? Así es. Entonces, en ese aspecto estamos viendo algo real. Ahora, ¿cómo ven ahora la iglesia actual? ¿Qué cosas les preocupan? ¿Qué cosas les animan y qué cosas les preocupan? De lo que estás viendo precisamente que Dios nos está sorprendiendo, Sí. Miguel. Bueno, yo creo que hay un sector muy grande todavía de la iglesia que tiene los ojos cerrados a estas verdades. Y ese sector es el mayoritario. Mucha gente que ha sido mal indoctrinada, mal enseñada por muchos años, que hoy está saliendo de esas iglesias, una parte está saliendo, pero sale herida, sale a veces malhumorada, molesta, reaccionando a eso, e incluso molesta con Dios en ocasiones. Entonces, cuando esas personas llegan a nuevas iglesias, obviamente la palabra tiene que hacer un trabajo, pero llegan con esas barreras
hacia Dios muchas veces, o hacia la palabra, o hacia el liderazgo, porque piensan, estos también son líderes y hay un grupo que me engañó. Entonces hay un factor confianza a veces en ellos que hay que vencer. Entonces eso pudiera ser una preocupación, aunque a la vez pudiera decir que me anima, que he visto a muchos de ellos responder positivamente, a veces en un tiempo corto, a veces en un tiempo más largo, a lo que es la exposición de la palabra. Entonces verlo con hambre, gente que tenía 10 años en la fe, 15 años en la fe, y decir, wow, yo como que estoy naciendo de nuevo. Y yo creo que algunos están naciendo de nuevo. Es posible, sí. Pero otros quizás lo que están es probando comida nueva y con otro sabor, con un sabor más a lo que Dios es. Entonces yo creo que ahí está, hay una preocupación y hay también motivo de ánimo para nosotros dentro de la iglesia. Tú, Sugel, ¿qué te preocupa? Déjame empezar por algo de ánimo. Definitivamente yo creo que Dios ha usado la internet como un medio poderoso en esto. Así como la imprenta tuvo un papel tan importante en la época de la Reforma, yo creo que la internet ha jugado un papel aquí porque hay personas que se están exponiendo a otro tipo de predicación y a otro tipo de ministerio, y eso está abriendo los ojos de muchos. Así es. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Y hablando otra vez de la internet, varias cosas me preocupan. Por un lado me preocupa que la autoridad de buenos pastores locales pueda estar siendo minada porque ahora hay una mentalidad de supermercado en muchos. O sea, yo como de la IBI, yo como de la iglesia tal, pero no están comiendo de su propia iglesia. Así es. Cuando hay buenos hombres ahí que están tratando de llevar adelante la obra del Señor. Claro, una persona que ponga a cualquiera de nosotros como sus pastores cibernéticos, no van a tener problemas con nosotros porque nosotros nunca los vamos a molestar, nunca vamos a disciplinarlos por sus pecados. Entonces es más fácil tener un pastor cibernético que tener un pastor de carne y hueso. Eso me preocupa, que la internet se convierta en un problema porque lleve a muchos a despreciar lo que tienen en sus propias iglesias. Iglesia local. Por otro lado, que estén recibiendo cosas nuevas que son buenas, pero que no las sepan manejar de una manera apropiada. Muchas veces hemos dicho que, sobre todo en la parte joven, las doctrinas de la gracia no siempre se manejan con gracia, y entonces vienen a las iglesias y causan un problema, porque no saben cómo tratar con este tema. Entonces, en ese sentido, veo la ventaja del internet y veo también esta dificultad. Y por otro lado, también me preocupa que veo en la parte joven otra vez, personas que sin quererlo probablemente se están constituyendo en pastores cibernéticos de miles de personas sin tener la experiencia de ser verdaderos pastores, porque no lo son. O sea, son jóvenes que escriben bien y que bueno, gloria al Señor por eso. O sea, ojalá que puedan desarrollar esos talentos, pero siempre bajo la supervisión de hombres maduros. Claro. Y que ellos mismos no se vengan a constituir en pastores sin serlo, porque entonces muchos jóvenes comienzan a leer lo que estas personas escriben, pero al no tener la sensibilidad pastoral, a veces no cualifican ciertas cosas y pueden sin querer crear problemas en aquellos que leen sus artículos. Claro. Entonces todo eso son parte de preocupaciones. Y por último, ayer hablábamos en una reunión aquí de la que estábamos reuniendo un grupo de pastores que, si bien nos alegra ver que muchos están abrazando una soteriología más bíblica, una doctrina de la salvación más bíblica, eso no ha caminado a la par con una eclesiología bíblica, con una doctrina de la iglesia. Y la salvación es muy importante, pero la iglesia también lo es. Y tenemos que tratar de resucitar ambas cosas, una doctrina de salvación correcta y una doctrina de la iglesia correcta. Sí, y una cosa que a mí me preocupa es que viene una reforma y las personas pueden tomar la doctrina de la reforma como si fuera el fin en sí. Y nosotros somos proclamadores del Evangelio de Jesucristo, y nunca me preocupa que se vuelva esto un movimiento reformador, pero que dejemos a un lado el Evangelio y la salvación de las almas. Porque América Latina no está evangelizada tampoco. Entonces, yo creo que es bien importante que se aclare el Evangelio, que se defina correctamente el Evangelio, pero luego que salgamos a predicar el Evangelio y no nos olvidemos de estar alcanzando las almas, buscando, pidiéndole a Cristo por un avivamiento en nuestros países, de tal forma que las almas vengan a Cristo y haya salvación. En lugar de que se gaste mucho tiempo en estar en debates doctrinales,
que nos dé la impresión que estamos haciendo la obra de Cristo en lugar de estar predicando el Evangelio, ¿no? Ayer justo hicimos una conversación similar acerca de ese tema, que es el Evangelio versus las doctrinas de la gracia, cómo se complementan y cómo se diferencian. Entonces creo que fue muy bueno poderlo discutir y animo a aquellos que vean esta conversación a buscar la otra, que fue justamente de la diferencia entre el Evangelio y la doctrina de la gracia. Ahora, en ese sentido, ahorita tú traías este fenómeno, ¿verdad? Que también es sorprendente, fenómeno de la web, con los jóvenes reformadores, digamos, o reformados. El movimiento de reforma entre los jóvenes que está sucediendo ahí, ¿no? Y hay tantos que están usando los medios los medios masivos, los medios sociales para traer esta información, ¿no? Pero ¿qué piensas, Miguel, o qué le dirías tú a esos jóvenes reformados? Ese nuevo mover que está sucediendo en América Latina de jóvenes que están abrazando la reforma, las doctrinas de la gracia con gran celo. ¿Qué les dirías tú, o qué te preocupa, o qué te alienta de ello? Bueno, como sabemos, todos nosotros fuimos jóvenes en un momento dado y la juventud tiene mucha pasión. Que no parezca, ¿verdad? Pero fuimos. No hace mucho de eso, o nos sentimos jóvenes todavía, pero la juventud tiene mucha pasión y esa es una parte buena de la juventud. De hecho, yo tuve un profesor en medicina que decía, si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Entonces, la juventud puede mucho por su pasión y justamente el nivel de energía que tiene, pero la juventud necesita escuchar de algunas personas que ya estamos un poco más allá, porque le falta experiencia, le falta vivir cosas que cuando tú las experimentas, entonces van a balancear tu pasión y el conocimiento que tienes. Muchas veces el daño que el conocimiento hace no es porque el conocimiento ha sido malo, sino porque ha sido desbalanceado. Tiene verdad sin amor, tiene verdad sin gracia. Experimenta o explica, proclamas una verdad que todavía no ha formado en ti un carácter manso y humilde como el del Señor. Entonces, la juventud tiene eso de bueno, pero la juventud no se puede despegar de la generación que está más adelante. Yo creo que uno de los errores que la Iglesia ha cometido a lo largo de la historia, lo estamos viendo hoy quizá más por el fenómeno de la internet y demás, es quererse desconectar de la historia. Y en realidad el pueblo de Dios es un solo pueblo y la historia del pueblo de Dios es una sola historia. Nosotros guardamos una conexión continua con el pueblo de Dios del pasado, justamente por ser lo que es. Es un pueblo redimido a precio de sangre por un mismo Dios, con un mismo fin para un mismo lugar. Entonces yo creo que esa juventud necesita permanecer en conexión con una generación que está un poco más adelante. Y nosotros, por otro lado, estar contentos de poder contribuir a entrenarlos, porque esa es la generación que tiene que tomar el bastón y continuar la carrera de relevo para que el Evangelio continúe y poder pasar a ellos lo mismo que hemos recibido. Entonces yo creo que ahí está la preocupación. Sugel, para terminar, algún pensamiento sobre eso, los jóvenes reformados en la América Latina. Yo creo que eso que decía Miguel es extremadamente importante. Los jóvenes deben dejarse guiar, pero también los que tenemos ya un poquito más de experiencia debemos dedicarles tiempo. Uno de los problemas que ha pasado en la iglesia contemporánea es la segmentación por edades, a veces demasiado marcada, y eso no ha permitido que los jóvenes reciban la experiencia, se beneficien de la experiencia de los más viejos de la iglesia, no necesariamente solo de los pastores, sino aún de los miembros de más experiencia en la iglesia. Pero también a veces nosotros, los de más edad, no tenemos tanta paciencia para lidiar con esa pasión y aún con errores que se cometen, y nosotros los cometimos y muchos cuando teníamos esa edad. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amorosos y ver con una visión de futuro lo que esos jóvenes pueden llegar a ser, porque nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Y algunos de nosotros ya entramos en la última etapa de nuestro ministerio. ¿Cuánto tiempo útil nos queda? ¿15 años? ¿20 años? Si el Señor no ha venido antes. Qué bueno sería si pudiéramos emplear ese último tramo en dejar Timoteos detrás, que continúen con el futuro de la obra en América Latina y aún en el mundo. Sí, bueno, yo terminaría solo diciendo, ojalá que también algunos viejos lo estén oyendo, este video. Pero viejos no como nosotros. No. Viejos como nosotros, pues. Y eso los anime a dedicarse al discipulado de los nuevos, la nueva generación de líderes, que son los que van a tomar todo esto y lo van a aplicar. Y tenemos
yo creo que mucho trabajo que hacer ahí precisamente en levantar una generación de líderes que estén templados, ¿verdad? Que no solamente la doctrina esté ahí, pero también el corazón de Cristo, la compasión y el amor y la gracia del Señor para llevar todo esto, y que Dios tenga misericordia de América Latina y nos dé ese tipo de líderes que necesitamos.